Bueno, en esta ocasión entonces en la pareja que proyecta en dos personas haciendo algo, es el último test que se le pide. Lo que explora el test de dos personas haciendo algo es la pareja interna que proyecta el entrevistado o la entrevistada en el gráfico. El señor N lo que realiza es una pareja de hermanos jugando al ping-pong. Un varón que se ve, ¿sí?, de 55 años, de nombre Pablo, y una mujer, Carolina, de 35 años, 20 años menos que él, jugando al ping-pong. Este gráfico es muy rico en todo lo que tiene que ver con el análisis de los trazos, con el análisis del contenido, con el análisis pormenorizado que se realiza, ¿sí? Y vamos a observar que en la historia que él escribe, ya nuevamente como en el Bender se empieza a desorganizar, a tachar, la letra está un poco, digamos, como que no logra su integración. Y la historia que él hace es: Carolina es jugadora profesional de ping pong, había venido de vuelta del exterior, ya que estuvo de gira. Le está enseñando a su hermano mayor cómo aprendió a jugar, demostrando sus habilidades, con quien además se lleva muy bien. Este es el reencuentro de los hermanos, es el título que él le pone. Observen la letra, como también se va como bajando las defensas y la letra va perdiendo una organización. Bien, ahora todo este material, que es muy rico, lo tenemos que volcar en el informe, que también se los voy a enviar. Y en el informe, yo lo que decido es, como siempre, para que sea organizado, para que sea bien descriptivo y para que esté bien fundamentado, que los apartados sean fenomenológicos, es decir, lo que se observa, lo que se ve. Ahí aparece el análisis semiológico, que tiene que ver con la orientación, con la conciencia, con las funciones cognitivas. Es muy importante por eso que sepamos semiología, psicopatología. El apartado neurocognitivo, que tiene que ver con el funcionamiento neurológico que nos brinda el test de Bender, y la resolución de problemas y demás, que nos da una aproximación de nivel intelectual. Acá hago esta aclaración: salvo que nos estén diciendo específicamente medir el cociente intelectual, yo no tomo ni el test de Raven ni el test de BISC o BICE, que son los dos test más modernos para medir el cociente. Ya con un análisis profundo del test de Bender podemos ver el nivel intelectual. Y un apartado psicoemocional, que es el que nos compete, ¿sí?, que tiene que ver con los aspectos dinámicos de la personalidad. En el apartado fenomenológico, hago una descripción, digo que el señor N se encuentra lúcido, se lo observa lúcido, conectado con el medio circundante, inicialmente eutímico, que quiere decir que está en equilibrio inicialmente su timia, con un nivel moderado de ansiedad, demostrando una actitud receptiva y colaboradora. Se encuentra orientado en espacio y tiempo, con juicio conservado, comunicativo, presentando un discurso coherente. A medida que se avanza con la administración de las técnicas de evaluación, el quantum de ansiedad, si bien es normal y es esperable que aumente a un tipo de ansiedad un poco mayor y luego decrezca, él va increyendo, ¿sí? Recuerden que él tiene posibilidades de pasar al acto y en este momento lo está reprimiendo. A medida que se avanza con la administración de las técnicas, la evaluación, el quantum de ansiedad del entrevistado comienza a elevarse de forma notoria y a condicionar su rendimiento. En los gráficos se vio claramente. El señor M o N suspira, resopla, se come las uñas, se lo observa con ganas de irse, no lo dice, se infiere que reprime el deseo, pero está notablemente inquieto.
El apartado neurocognitivo ya lo podemos leer porque el test de Bender es el que, como les decía, nos puede brindar ambos datos para lo que necesitamos. En relación entonces a la capacidad intelectual, se puede inferir de acuerdo a la observación del lenguaje, la forma de razonamiento, el vocabulario, la resolución de las consignas o situaciones planteadas, como también el resultado de las técnicas administradas del presente psicodiagnóstico, que este entrevistado presenta un nivel intelectual correspondiente a una capacidad intelectual en un término medio justo, de acuerdo a su edad cronológica. En el área cognitiva se observan dificultades para el análisis y reflexión propia, asiente en forma ansiosa cuando se le indican las consignas, infiriendo que sin analizar llega a sentir lo que está intercambiando a nivel verbal. Esto es en el análisis de las entrevistas. Según los resultados del test de Bender, ahí van a observar. ¿Por qué se los quiero leer? Porque es muy importante, tiene mucho material este test de Bender y es muy importante porque es un test muy reconocido, ¿sí? Para poder luego hablar de la capacidad que tiene esta persona para ejercer, por ejemplo, la función paterna. La técnica psicométrica y psicoproyectiva, que explora tanto la capacidad visomotora como la adaptación del entrevistado al medio, las posibilidades de organización, de planificación que tenga esta persona. Esto lo vemos en cómo se maneja en el espacio, en la hoja. Ustedes ven cómo se fue desorganizando. Su funcionamiento cerebral, la posibilidad de manejar impulsos. Se infiere que el señor M presenta indicadores de lesión cerebral e indicadores de condicionamiento patológico emocional que ameritan inferir la incapacidad en el control de sus impulsos y en la posibilidad de organizar y planificar acciones. A continuación, se detallarán los resultados observados del análisis del test de Bender de las respuestas de las tarjetas del test de Bender. Y aquí yo en el informe, ustedes lo van a tener, se va a justificar y a fundamentar en qué láminas y en qué lugar, en qué detalle presentan, por ejemplo, indicadores neurológicos de lesión cerebral, porque es muy importante justificarlo porque es un dato no menor. Presentan la figura 3, en la figura 5, como se los comenté en la clase. Presenta indicadores emocionales también en el test de Bender, ¿sí? En las figuras, en las tarjetas 2, 3, 7 y 8. Todo esto está en el informe. En la figura 1, en la 2, en la 3. Y ahí lo describo, ¿sí? En la 1 el entrevistado cuenta los puntos apoyando, por eso lo importante de la observación, la mano, denota rasgos obsesivo-compulsivos, pero falla al contar, de lo que se infieren sus mecanismos de defensa fallidos. En la 2 y en la 3, en los gráficos 2 y 3 de las tarjetas, presenta rasgos de inmadurez emocional, agresividad inconsciente, le está causando conflictos ya internamente. Se observan indicadores de temor a destruir, conflictos con la autoridad no superada, intenta reprimir la agresión. La curva diagonal levemente increyendo. En la figura 4, la alteración en el cuadrado, vértice pronunciado, puede inferirse que los recursos de control no son eficientes, fallan sus defensas. La 4 es la materna, dado la imagen de figuras levemente penetradas, evidenciando, vamos pensando, la materna, no hay una simbiosis, hay una penetración. En la figura, lo que proyecta en la pareja es una pareja endogámica, porque él hace un juego con una hermana que le enseña, pero la hermana, si bien es 20 años menor, parece 20 años mayor. Podríamos pensar que podría ser la madre, ¿no? A esta altura. Figura 5, figura 7, claramente la presencia de ángulos más agudos, hexágonos, ya cada vez más vamos teniendo que demostrar, como ustedes lo van a poder leer a continuación, la agresividad y el escaso control y manejo de los impulsos. En la tarjeta 8, el hexágono representa impulsos agresivos y fálicos y el rombo, el yo o la conciencia, como yo hoy se los explicaba. Presenta nuevamente ángulos más agudos hacia la izquierda, hacia el pasado,
¿sí? Con exageración los impulsos tanto agresivos como fálicos. Como conclusión del apartado neurocognitivo, no siempre se hace esto, pero acá es necesario porque hubo mucho material. Para concluir este apartado se puede afirmar que el señor M presenta indicadores significativos neurológicos de probable lesión o disfunción cerebral. A su vez presenta variados indicadores emocionales que ameritan la incapacidad en el control de los impulsos o en la posibilidad de organizar y planificar sus acciones. Se considera fundamental la interconsulta con neurología para la realización de un mapeo cerebral o estudio similar según el criterio que pueda despejar la existencia de lesión y la necesidad de control neuropsicofarmacológico. Bien. Luego pasamos al apartado psicoemocional, y en el psicoemocional se va a hacer un mix, ¿sí?, de lo que sería el análisis de las técnicas gráficas, dibujo libre, persona bajo la lluvia, HTP integrado, dos personas haciendo algo y el test de Roger. En el test de Roger, lo que hago también es indicar, porque el test de Roger no es muy tomado, entonces yo lo que decido hacer, como ustedes van a ver en el informe, es indicar lámina por lámina qué es lo que exploran las 10 láminas del test de Roger. Así que a ustedes les van a llegar las 10 láminas del test de Roger con la explicación de lo que explora, que está acá en el informe, y luego en la parte psicoemocional se va a analizar todo junto con el test de Roger, ¿sí? Les voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? Como en el psicodiagnóstico de Roger, por ejemplo, lo que se puede informar o adelantar es una técnica apropiada para evaluar todos los aspectos de la personalidad, es un psicodiagnóstico en sí. La descripción pericial omite que el test de Hermann Roger permite investigar en detalle la identidad y determinar violaciones del estado psicológico de la persona. El objetivo del test de Roger es detectar características de personalidad y del funcionamiento emocional de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un acto, como les dije, in situ, jurídico, ¿sí?, lo que se hace es omitir en este acto que vamos a poder pensar en los manejos y en las posibilidades de violación, dice, de la personalidad, si dice el test, porque no es a los fines esto. Nosotros estamos haciendo como un amplio informe, ¿sí? Consta de 10 láminas compuestas por manchas de tinta sobre un fondo blanco divididas en 3 tipos. 5 cromáticas en blanco y negro, 3 cromáticas multicolor y 2 rojas y negras. Las psicólogas las conocen, las que no lo son las van a conocer a continuación. Las láminas son presentadas de manera sucesiva, se le va preguntando a la persona lo que ve en ellas, cómo y dónde manifiesta que observó lo que observa. Está basado en lo que la persona percibe a partir de lo que visualizan en los diferentes aspectos de las manchas. Entre las características a tener en cuenta en la aplicación están la localización, es decir, dónde lo ve, si es en toda la lámina, en parte de la lámina, si es general, si es global, si es un detalle, si es por la forma, el determinante, o si es por el color, qué es lo que determina decir eso, si presenta movimiento o no, qué movimientos o aspectos percibe, si se observan objetos inanimados, humanos, animales, paisajes, el tipo de respuesta, entre otras. Como para que tenga una idea la persona que va a leer esto. Entonces, en el aspecto psicoemocional, ahí sí vamos a integrar todos los gráficos y el Roger también. Lo neurocognitivo queda resuelto, lo fenomenológico también, porque es lo que se observa. Y ahora, a continuación, entonces, vamos a leer en general lo que tiene que ver con el apartado psicoemocional y sobre todo la conclusión, que tiene que ser como una conclusión bastante firme por lo que ya venimos observando, ¿no es cierto?, con los 2 primeros apartados.
Muy bien. Del análisis entonces del material recogido, todo, en el presente acto diagnóstico, a mí me parece muy importante esto, decir en el presente acto diagnóstico, porque es en el momento recortado que se hizo esa evaluación, se pueden observar indicadores emocionales que evidencian claramente la dificultad marcada para limitar los impulsos, controlarlos, no pudiendo integrar partes de su personalidad. Es decir, hay partes que él disocia, ¿no? Disocia, no las integra. Se puede inferir que desde los mecanismos de defensa de la racionalización, la negación, el aislamiento emocional o disociación, puede sostener su estructura psíquica en un aparente equilibrio, como decía al principio, en una aparente eutimia, escindiendo los impulsos asociados a lo corporal de lo intelectual, es decir, divide, aísla, pero está lo emocional, pulsional de lo racional o intelectual o el plano consciente en el momento de la evaluación, que sería lo mismo. Si bien se defiende, lo intenta desde hace mucho tiempo, los mecanismos de defensa empleados que le permiten mantenerse impermeable a la presión exterior ya no le están dando resultado. Por eso yo les decía que muchas veces cuando son personas evaluadas para ver su potencialidad, su potencial agresividad, su potencial posibilidad de realizar algún acto nocivo para sí o para terceros, y más cuando hablamos de niños, niñas o adolescentes, a mí me resulta muy importante tomar una sesión, todas las técnicas juntas, entrevista y todo junto, porque a medida que pasa el tiempo las defensas bajan cada vez más. Podría inferirse entonces que previenen, dice, las defensas, si bien dice, se defiende, lo intenta hace mucho tiempo, los mecanismos ya no lo mantienen impermeable, paulatinamente se lo ve más angustiado y asténico, como desganado, al momento de emplear mecanismos de defensa que lo protejan. Puede inferirse que provienen del interior, del área corporal, las situaciones que generan presión y ya no puede defenderse. Pueden provenir de situaciones que tengan que ver con su pasado y que se reeditan en la situación de examen actual. El párrafo anterior se puede inferir en el test de la persona bajo la lluvia, todo lo que dije recién, que mide justamente la posibilidad de defenderse frente a la presión externa a la que se encuentra sometido. En esta técnica el señor M presenta trazos tenues y rectos, cuello ancho, anguloso, el tamaño de la figura de la persona es grande, con manos grandes, las líneas del dibujo son tirantes, el paraguas que grafica presenta ángulos también bien marcados. Del párrafo anterior se puede inferir que el entrevistado presenta angustia y ansiedad generadas por la necesidad de reaccionar o de defenderse frente a la presión exterior, siendo defectuosa su estructura defensiva ante el quantum de angustia que le generan situaciones que arrastra del pasado. Conflicto sin resolver con el pasado, algo que aún pesa y lo frena. Conflicto con la madre. Evidencia frustración al respecto, no se siente capaz de resolver. Teniendo en cuenta lo formal, recuerdan lo formal, donde dibuja, cómo dibuja, el trazo, toca el plano superior con la figura graficada y la secuencia en la que dibuja es desde los pies hacia la cabeza, empieza de abajo hacia arriba. Ya hay algo ahí de organicidad también que nos habla de un problema, ¿sí? Algo de organicidad, sumado al Bender. Por eso nunca se ve en una sola cosa. Desde los pies hacia la cabeza. Esto denota una perturbación del pensamiento. Toma el camino equivocado para resolver los problemas. Se infiere que por esto presenta como intento de compensación la necesidad de ser reconocido, de mostrarse. ¿Sí? Hace un dibujo como... Denota un índice de agresividad latente, autoexpansivo, se observan indicadores marcados de posibilidad de sufrimiento fetal, se considera importante indagar sobre la posibilidad de la existencia de sucesos traumáticos en el embarazo de la madre que puedan haber ocasionado esta lesión, ¿no? Como posibles causas de las dificultades neurocognitivas observadas a nivel hipotético y a los fines de este informe. Es necesario informar la presencia marcada de indicadores de conflicto a nivel sexual y defensas lábiles débiles ante las pulsiones sexuales o agresivas. Temor inconsciente a la figura paterna, ante lo cual se crea historias falsas y él solo como que se miente.
aparenta dificultad para defenderse, presenta de la presión exterior y de su autoestima, que es muy baja. Aparecen indicadores de angustia y de ansiedad y un desconocimiento en la figura de la persona, porque hace un espantapájaros en el test HTP. No se realiza una persona, sino un espantapájaros. No lo aclara, pero es evidente en el dibujo. Es peor porque él ni siquiera aclara. Este gráfico del espantapájaros con una herramienta en la que se apoya un rastrillo de hierro de tamaño importante con puntas hacia arriba coincide, ¿sí?, con la entrevista que la pareja parental de él, expareja, dice que la amenaza de la guadaña, o él tiene tatuajes con guadañas, dibujos con guadañas o con esa horquilla, tiene que ver mucho con eso. El muñeco ya está muy sombreado, el que dibuja con trazo esquiciado, ojos cerrados o que no ven, la negación, con un sombrero amplio que cubre la cabeza del mismo, también sombreado y esquiciado, barba que cubre la mitad del rostro y se une con su cabello, sombrero, de lo que se pueden inferir vivencias como de suciedad, de culpa, asociadas a su autoimagen y pulsiones de tipo sexual. Ya que se observan en las figuras humanas piernas juntas, trazo esquiciado, zapatos otra vez grandes como en el de persona bajo la lluvia y en punta, con cordones dibujados como el test de la persona bajo la lluvia, denotando importante impulsividad en la conflictiva sexual, o esta se produce de forma inadecuada o puede reprimirla, por estos motivos. Se observan rasgos de inmadurez y de dependencia afectiva. Se autopercibe con limitaciones para desenvolverse en la vida cotidiana, presenta indicadores de impulsividad inconsciente, de ser inútil, la necesidad de cumplir con expectativas que siente que no puede. Bueno, hacemos, sigue. Y después vamos a ver que puede proyectar un vínculo de pareja, no puede presentar un vínculo de pareja esperable para su edad, sino que proyecta un vínculo endogámico con alto contenido de simbolismo sexual en el gráfico, que esto lo van a observar ustedes. Ambas figuras presentan ojos cerrados o que no ven, evidenciando nuevamente el predominio del mecanismo de la negación. El personaje del hermano mayor, que aparenta ser menor, presenta boca abierta, dientes visibles, esperables en sujetos con agresividad destructiva, que pueden ser desde un insulto, una ofensa fuerte, hasta la agresión física. La figura de la hermana, que si bien le adjudica 35 años en el gráfico, aparenta ser una mujer de mucha más edad, pero activa. Presenta labios gruesos y acentuados, son muy llamativos en las dos personas, las bocas. Esto habla de la tendencia posible de incorporación a su yo, de lo externo, ¿no? Esto de interiorizar y placentero a la vez, de la excitación de la concavidad bucal, deseos de posesión con escasas posibilidades de freno en su expansión. Esto habla de él. Grafica las cabezas en forma alargada y después realiza el cuerpo. Nuevamente comienza a dibujar desde los pies a la cabeza, signos de organicidad. Esto evidencia signos de inmadurez, la necesidad inconsciente de vivir en simbiosis, con carencia de control racional de los impulsos. La reflexión de este sujeto puede venir a posteriori de lo hecho. El pasaje al acto, otra vez, otra técnica lo muestra. En la figura del hombre representa nuevamente cuello ancho, más claramente la forma trapezoidal. El cuello es el control, ¿no? Un cuello largo que dibujen es un cuello de control y de mucho control. Y esta forma de trapecio, ¿no? Claramente se puede inferir que los instintos, las tendencias y las necesidades del señor M pasan la censura consciente sin problema en busca de su expansión. Instintos fuertes con control débil. El pasaje al acto es inminente. Impresiona el tamaño grande y el trazo reforzado pastoso de las manos en los personajes, la necesidad de contacto en el vínculo de pareja. Estos rasgos pueden hablar de la necesidad de pegar, de castigar, de apropiarse y hasta de matar. Esto se refuerza con la presencia de mentones cuadrados, ¿sí? Ustedes los van a observar, ¿sí? En ambas figuras. Habla de la energía fuerte, resistencia, brutalidad como deseo de compensar la propia debilidad. Vuelven a observarse indicadores de dependencia afectiva de la figura femenina. Los trazos en los cuerpos de la figura son pastosos, cuellos, manos y torso. Y grueso, lo que habla de la pesadez o de la incapacidad en el abandono de los placeres del cuerpo.
En cuanto a la diferenciación sexual, grafica primero la figura del sexo opuesto a la de él, pudiendo inferirse cierta confusión, es esperable que haga la del mismo sexo en la identificación sexual o una falta de diferenciación. El tamaño de la figura femenina es más grande, sí, que el de la masculina. Habla de apego y de dependencia. Para concluir con el análisis de este test, se puede destacar la identificación preponderante con la figura femenina mayor, mientras que los aspectos disociados de su personalidad, no incluidos en la primera figura dibujada, son los que sí muestra más abiertamente en la segunda, que es la figura masculina: agresión abierta, desvitalización, culpa, dependencia. Presenta serias dificultades para poder relacionarse, debiendo disociar aspectos indeseables de su personalidad, nuevamente la disociación. Puede inferirse que los aspectos a reprimir no exitosamente, porque los vemos, no los puede reprimir, los estamos viendo, porque los hemos evaluado desde su estructura defensiva, son los aspectos pulsionales de tipo sexual y violento, o violento y violento. Finalmente, en este apartado se detallarán las conclusiones del análisis del test de Roger. Acá lo que les voy a decir para culminar es que yo tomo de las láminas lo que les voy a decir: el análisis del contenido, la localización y cuál es el determinante. ¿Por qué? Porque cuál es el determinante nos va a decir cuál es la relación o qué relación tiene este sujeto con lo que tiene que ver con las emociones, con las pulsiones, con el color tiene que ver con eso. Si hay o no movimiento, lo mismo, con el manejo de la afectividad. La cantidad, digamos, el nivel intelectual y la capacidad defensiva se ve también si hay mayor preponderancia de respuesta forma, o si respuesta forma color, o si respuestas son color. Entonces lo mismo detalle o globales. Esto tiene que ver con puramente, sí, por ahí para las peritas es importante el tener en cuenta que con estos elementos más un índice de realidad que tiene el propio test, estaríamos en condiciones de rápidamente poder incorporar. El objetivo del test de Roger es obviamente hacer como una detección de rasgos de personalidad. Las respuestas del entrevistado en relación al contenido que explora cada lámina del test, las copio textual, ¿sí? Se explica. Yo opto voy a leer una. Imagen 1. Manchas de color gris matizados según zonas con algún pequeño detalle negro. Esto es lo que presenta objetivamente el test. Y cuadrado blanco. Se esperan generalmente respuestas globales, tiene poca aceptación por el color y el enfrentamiento a una tarea nueva. Además de las resistencias, que han bajado mucho a esta altura de la toma. Con la aplicación de esta lámina se busca observar la presentación y adecuación a la situación nueva que tiene el sujeto, el enfrentamiento del yo, bajo la mirada del otro. También se muestra la fantasía de enfermedad, a ver cómo se explora. El señor M brinda una respuesta global. Bien, el determinante es forma. Por la forma dice lo que dice. De lo que se pondría inferir que se presenta desde la vivencia de exposición o exhibición que siente en el momento del test, y podría también pensarse que nuevamente su autoimagen es la de un personaje y no persona, ya que refiere primero que ve a Batman, después dice murciélago. Luego brinda dos respuestas también globales de forma: contenido animado, calabaza de Halloween o cara de un gremlin. Siempre son dibujos animados, dibujo animado paranormal, pero no persona, ¿sí? En la imagen 2 van a tener, se da la explicación de lo que es la imagen 2 y lo que observa los conflictos internos, los impulsos. Algunos consideran que es la más importante porque es la que desencadena o explora los impulsos agresivos y sexuales. La lámina 2. Emociones primitivas como la ira, culpa, temor, vacío y reacciones básicas en el vivenciar. El señor M da respuestas de detalle. No puede organizar una respuesta más adaptativa que esa. Ahí se le complica y justamente miren lo que se explora.
Refiere ver cuernos, no puede decir que sean bien vistos, no ve contenido animal, ve solo partes, no ve bien vistas de animal. Luego refiere otra respuesta de detalle. En la parte inferior de la lámina ve una flor, en la mancha roja que no nombra el color rojo ni la palabra rojo, y en los detalles rojos superiores refiere gorros de pitufos o de gnomos sin hacer referencia al color. Se refiere que también lo define por el determinante forma. Teniendo en cuenta los contenidos que explora esta lámina, la lámina 2, podría inferirse que intenta defenderse de la conflictiva interna que le genera la posibilidad de contacto con los impulsos. Al intentar no ver animal ni color, esto lo desorganiza y es por esto que no da respuestas esperables como modo de reprimir y defenderse ante los contenidos del tipo primitivo, pulsional, etc. Los disocia. La imagen 3, lo que es la imagen 3, evalúa. Nos indica las relaciones interpersonales, es importante la percepción de personas y de vínculos. Evalúa la identidad sexual, la imagen 3. El señor M puede ver dos figuras y movimiento, adjudicando a ambas sexo femenino. Y la acción del movimiento, danza entre ellas. Nuevamente se infiere la dificultad para diferenciarse su identidad sexual. Ve dos mujeres, una pareja de mujeres bailando, ve género femenino en ambas, siendo su género el masculino, como en el test de las dos personas o pareja, vuelve a presentar dificultad para autopercibirse sexualmente desde el género masculino. Se infiere que se identifica con el rol femenino. El 4 representa al padre, el que explora la ley, al padre edípico, agente crucial para la identificación sexual del sujeto. En esta lámina el señor M refiere como primera respuesta ver solo la zona de detalle superior. Solo lo de arriba. Acuérdense, superior, lo que piensa, además de, aunque no sea vender. Dos cabezas de carnero con cuernos. El cuerpo no lo ve. Refiere como segunda respuesta ya una global donde lo percibe como un monstruo de cabeza pequeña y cuerpo grande apoyado en una piedra.